Buenas tardes compañeros y tutor. En este momento presento mi video acerca de la unidad 4. Mi nombre es Kelly Alejandra Rodríguez, soy del grupo 117 de Historia de la Psicología. En este momento vamos a hablar de la psicología precientífica. Para eso vamos a hablar de tres aportes, aporte de la filosofía, aporte de la fisiología y aporte de la biología. Esta información es importante destacar que se sacó del libro Historia de la Psicología de su directora Milagro Sáenz, desde la página 15 hasta la página 54. El primer aporte de la filosofía, debemos decir que la psicología tuvo su trayectoria entre la filosofía griega, y aunque quiso desligarse de ella, no podemos dejar a un lado sus planteamientos, como por ejemplo que era dualista, que el hombre tiene un alma y un cuerpo, era empírica y experimental, es decir, que sus experimentos fueron su gran fuerte de conocimiento, era sensacionalista, confiaba en la sensación y en sus intereses era la percepción, y era asocianista, consideraba la asociación como un proceso fundamental de la mente. Cuando hablamos de la fisiología, debemos decir que fue uno de los aportes que más atribuyó a la psicología científica por sus estudios de investigación. Los aportes fueron, por ejemplo, la ley de la conducción nerviosa, que descubrió la existencia de las vías ascendentes o aferentes. También habló de sensaciones nerviosas, indicó una división entre las fibras sensoriales, también la frenología, que creían que el cerebro se dividía en funciones independientes, y también estudió fenómenos psíquicos, que dieron medidas psicofísicas de Weber y Fischer, por ejemplo. También vamos a hablar del aporte de la biología. El aporte de la biología tuvo su gran fundamento en lo que eran las teorías evolutivas, donde hacía pensar que las técnicas utilizadas para estudiar al hombre podían generalizarse entre un animal y viceversa. Esto dio el nacimiento a la psicología animal. Por otra parte, la teoría evolutiva dio pie también a la perspectiva genética, y la psicología intentó explicar el origen y el desarrollo de esas funciones psicológicas, la adaptación de un organismo en medio de un análisis de imágenes mentales o elementos que contiene la conciencia, y dio lugar al nacimiento de la psicología de la adaptación con la filosofía. Y esto derivado de un funcionalismo americano, que al final nos permitió que naciera la psicología diferencial. Teniendo en cuenta estos tres aportes, de por qué es importante tenerlo dentro de mi programa de formación, porque si yo tengo en cuenta esos tres aportes, si los entiendo, los comprendo, me permitirá tener unas bases sólidas, unas raíces en el momento que yo empiece a comenzar a estudiar las otras unidades dentro de mi proceso de estudiante de psicología, porque estas fueron sus raíces, estos fueron donde puedo descubrir cómo fue que se separaron de la filosofía, cómo fueron esas bases de la psicología experimental, qué aportaron esos grandes rasgos como por ejemplo la teoría evolutiva. Teniendo en cuenta esto me permite tener un desarrollo congruente dentro de la cronología que comenzaré a realizar en mi proceso formativo. Ahora hablaremos de cómo nace esa psicología científica y cómo estos 5 países dieron aportes a esa psicología científica. Para empezar podemos hablar por Alemania, que realmente Alemania nos regaló a Wundt. Es importante recordar que Wundt fue conocido como el padre de la psicología por fundar su primer laboratorio. La psicología experimental que se interesaba era por estudiar la percepción, la sensación, el pensamiento, la efectividad, siempre por medio de la observación. Otros personajes históricos fueron, por ejemplo, Brentano, que basándose en la psicología empírica creó doctrina idealista acerca de la intencionalidad de fenómenos psíquicos, o entre otros que fue, por ejemplo, ejerciendo la profundidad de manera de abordar la investigación de la memoria, que abrió un nuevo campo a la investigación y donde mostró la posibilidad de un método experimental en los procesos cognitivos. Cuando hablamos de la psicología francesa hay que hablar de Ribot, donde él estudió la psicología a través de la experiencia y la experimentación. Y entre otros, por ejemplo, entre otros personajes, por ejemplo, tenemos que dieron como Pierre Janet, que trabajó la hipnosis y la histeria, incluyéndola entre una neurosis diferenciándola de la psicatesnia. Además trabajaron la vida emocional, su principal estudio fueron los procesos mentales superiores, que desarrolló la primera medida métrica,
fue también el timón del laboratorio de la psicología de Sorbonne. Consiguió que el primer gobierno francés reconociera en 1944 la licenciatura de psicología y trabajó en la psicofisiología sensacional. En la psicología británica hubo, por ejemplo, dos aportes importantes que fue Ward y Sully, que ellos crearon los primeros laboratorios de laboratorios científicos, como por ejemplo en Cambridge y en Londres. Los primeros en investigar las diferencias individuales, el interventor de test mentales, la psicología diferencial basada en la heredabilidad de las características psíquicas, carácter, inteligencia general, habilidades, la inteligencia heredada. Esto fue dado por Galton. Romanet, su técnica de trabajo fue la observación de la psicología animal o comparada, dando continuidad entre sus funciones psíquicas animales y humanas. Y Morgan, enunciando la ley de la parsimonia y la complejidad animal. Entre la psicología americana tenemos a William James, sujeto de estudio era el mundo de las sensaciones, el mundo de los movimientos, que intervienen entre sensación y movimiento, la teoría del yo, el yo empírico y el yo puro. Wolff fundó el que definió la psicología como genética, funcional y dinámica. El pensamiento aparece como un proceso de la psicología aplicada, introduciendo test mentales, hablando del ser humano por el ensayo de error, de la imitación. Su papel relevante en todo ese tema fue la lectura psicofísica, el método de orden de mérito y la diferenciación de individuales. Si hablamos de Rusia, podemos hablar de su teoría de la actividad reductible de movimientos y reflejos, la orientación materialista, mecanista, el estudio de movimientos corporales, el estudio que se basaron en choques eléctricos, las observaciones psíquicas, y todos estos aportes que lo que permitieron fue que la psicología científica tuviera sus bases sólidas para lo que es hoy. Además de esto, importantísimo, por ejemplo, en mi proceso formativo, conocer cómo estas personas tuvieron un espíritu tan investigativo, cómo no se quedaron quietas para poder desarrollar lo que hoy crearon. Por ejemplo, el tema de la observación. Se habla mucho en todo este tema de psicología científica, y pienso que es muy importante desarrollar la observación a un máximo investigativo. Cómo trabajaron en la memoria, en la percepción, en la resolución de problemas. Entonces, esto es importante para mi proceso formativo, porque así puedo entender cómo estos personajes nos aportaron tanto a lo que es hoy la psicología, y cómo para mí también es importante comenzar a desarrollar todas esas habilidades para que en mi proceso formativo pueda tener un excelente aprendizaje y pueda realmente descubrir grandes cosas como lo hicieron estos personajes, y pensarlo de la misma manera como ellos lo hicieron me permite a mí ir creciendo profesionalmente. En la importancia de la escuela y de los enfoques psicológicos, yo voy a tocar solamente tres, que son el psicoanálisis, la psicología de la Gestalt y la psicología conductista. Cuando hablamos del psicoanálisis, el objeto de estudio del psicoanálisis fue el inconsciente y su funcionamiento, donde se buscaba explicar qué nos pasa, descubrir a los seres humanos, explicar nuestros conflictos y nuestras motivaciones, y subrayaba la importancia de la infancia y de las relaciones. Si hablamos de la psicología de la Gestalt, el atributo siempre va a ser la experiencia ya entre temas de perspectiva, que se basa en los procesos sintéticos no sensoriales, en la experiencia que tiene el individuo en su interacción con el medio ambiente. Esta configuración tiene un carácter primario, que es la suma de todos estos últimos, que no se pueden generar por sí solas, sino una comprensión de funcionamiento mental. Y si hablamos de la psicología conductista, el responsable de que podamos entender nuestros condicionamientos, motores, emociones, y también los síntomas emocionales que se caracterizan por enfermedad mental. Incluso abre la puerta a nuevos conceptos de terapia del estudio observable. ¿Y por qué es importante esto para nuestro programa de formación? Pues es importante porque conocer todas esas escuelas, sus enfoques que realizaron aporte a la psicología actual, pero también cómo influenció esto en nuestra psicología latinoamericana y en Colombia,
las bases que nos dejaron, por ejemplo, el psicoanálisis, que se presentó como una alternativa de gran profundidad para entender la mente humana, el inconsciente, los sueños, la psicopatología y como un complemento a la psicología tradicional, a la psiquiatría tradicional, perdón. También la psicología humanista, que nos deriva del psicoanálisis existencial, teniendo sus principales logros en la psicología positiva, en la filosofía, que dan gran importancia a conocernos a nosotros mismos, a la aceptación de identidad, al reconocimiento vital. Y la psicología cognitiva, que dio el estudio de la cognición tanto en perspectivas como la de Piaget, hablando de la inteligencia artificial, de la sensación de procesos psicológicos, la solución de problemas, las representaciones mentales, el pensamiento de la información, trabajando esto en laboratorios, en metodologías experimentales clásicos, y toda esta información nos puede indicar las escuelas psicológicas. Y es que esto abarca a nivel mundial. El periodo que se dio más o menos esto fue entre 1879 y 1850. En esta época se propusieron diferentes enfoques en la psicología. Además de esto, como el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, el psicoanálisis, la Gestalt, y estas más escuelas que comenzaron a desaparecer y dieron origen a sistemas psicológicos más específicos, menos pragmáticos, como el neoconductismo, el psicoanálisis, la psicología humanística, la psicología cognitiva, y el desarrollo histórico de todo esto, que aportaron no solamente a la psicología en general, sino que fueron de gran aporte para en la psicología en Colombia. Y ya por último, quiero decir que gracias por el juego, profesor. Fue de gran ayuda para, como de manera práctica, desarrollar todo lo teórico. Y uno de mis compromisos grandes en todo este tema de mi carrera profesional y como futura egresada de la UNAT es primero tener orden en mi agenda, estudiar con horarios de asignatura que me permitan tener una estructura como estudiante, siempre basada en la dedicación, el esfuerzo, el desarrollo del espíritu investigativo, fortalecer mi conocimiento, además de como futura egresada siempre tener ética, respeto por la opinión de mis compañeros, respeto por mis profesores, trabajar de manera colaborativa. Y uno de mis compromisos grandes es comenzar a utilizar todos los medios de aprendizaje que nos dan, como por ejemplo el Skype, los foros, los grupos de WhatsApp, desarrollar todas las actividades prácticas que nos fortalecen el conocimiento y seguir trabajando como profesional, investigar mi entorno. Esto me permitirá no solamente crecer a mí como profesional, sino que al final como futura egresada de la UNAT tenga los valores importantes y básicos que me da la UNAT como psicóloga. Ya por último, es importante dejar las referencias bibliográficas. Esto se sacó de la historia de la psicología, de la página 15 a la 54, de la 55 a la 150. También hay un tema de lobby que nos regaló nuestro profesor acerca de las escuelas psicológicas, desarrollo también de la psicología latinoamericana y en Colombia. Esta información, esas fueron las bases que pudimos tener de las referencias bibliográficas. Gracias a todos por su atención y poder seguir en este proceso formativo que nos fortalece muchísimo. Gracias.